les decía, como la clase pasada empezamos a ver este nuevo tema donde el objeto de estudio ya deja de ser el objeto puntual que habíamos idealizado, con el que habíamos trabajado, y vamos a trabajar con un nuevo objeto que es un fluido. Y dijimos que un fluido era muchas cosas. Podía ser un líquido, podía ser algo como el dulce de leche, podía ser el hielo, podía ser un gas, podía ser tanto un gas neutro como los que tenemos en la atmósfera, como gases ionizados como los que están en las galaxias o en el medio interestelar. Y dijimos que podíamos hacer todo eso porque podíamos considerar que una parte bastante grande, macroscópica, de esa sustancia podía tener propiedades y nosotros podíamos describir esas propiedades que eran generales del fluido. O sea, midiendo una propiedad local en el sentido de un elemento del fluido, lo extrapolábamos a los demás, al resto del fluido. Esperen que se me está desconectando la tablet. Bien. Entonces, dijimos, bueno, hay cantidades, esto nos obligó a cambiarnos de paradigma. Nosotros veníamos trabajando en un paradigma, todo lo que hicieron para el primer parcial tiene que ver con un paradigma de mecánica del punto, ¿sí? ¿Por qué mecánica del punto? Bueno, porque mirábamos la cinemática, la dinámica y la energía de objetos que podíamos considerar puntuales. Y ahora pasamos a esta hipótesis del medio continuo, donde nos interesa describir propiedades del fluido. Y donde la masa deja de ser importante como tal, porque ¿qué es la masa? Si yo tengo un fluido, si yo tengo un pote de dulce de leche, tendrá una cierta masa, si tengo un pote el doble de grande, tendrá otra cierta masa. Entonces, en realidad hay otra cantidad, que es la densidad, que me habla de justamente la relación entre la masa y el volumen, y eso me va a caracterizar mejor las propiedades de estos medios que la masa por sí misma. Y después describimos que estos fluidos, al acomodarse en los distintos recipientes, o al estar libremente diseminados en el espacio, ejercen una fuerza sobre las superficies o sobre en realidad los objetos también, y vimos que esa fuerza en realidad la podíamos entender hablando de la presión, que la presión no es una fuerza, es un escalar, pero que es un escalar que tiene esa información de cuánta fuerza hay aplicada perpendicular a un área dada. Entonces, las unidades de la presión, de hecho, son de fuerza sobre superficie, y es relevante porque en el seno de un fluido, lo que me va a importar más es la presión que ejerce la parte del fluido que está arriba, ¿sí?, que la fuerza en sí misma. ¿Por qué? Porque en general vamos a tener cosas diseminadas en el espacio. Y vimos la vez pasada también la ley de Pascal, que es una ley súper útil porque me dice que si yo tengo un fluido cualquiera, a la misma altura del fluido, el resto del fluido le ejerce una presión que es la misma sobre sí mismo. Dicho de otra manera, dos alturas en el seno de un fluido se sufren o sienten la misma presión aplicada. Con lo cual, uno puede, conociendo lo que le pasa en un lugar, al seno de un fluido, extrapolar lo que le pasa a todos los vecinos que están al lado a su misma altura, sin necesidad de medirlo, ¿sí? Y además vimos que había una relación entre presión y altura. Cuanto más profundo estoy, más siento la presión. Eso en realidad nosotros lo sabemos de la naturaleza, la propia experiencia, pero además lo podemos cuantificar. Entonces, fíjense, en este caso, la presión, una manera muy sencilla de escribirlo, que hoy lo van a trabajar en la clase y lo van a escribir en general de esta manera, es, si yo estoy acá en el borde del fluido, considero que estoy a profundidad cero, la única presión que siento es la presión externa, la presión del gas que está arriba. A medida que me empiezo a meter en el seno del fluido, voy sintiendo que tengo la columna de aire que está arriba, más estos cachos de fluido que están arriba mío. Más abajo me voy, más presión voy a sentir. Cosa que todos habremos experimentado alguna vez en una pileta, por ejemplo. O cuando uno es niño y se baña, en una bañera, uno experimenta eso. Si las cosas que están más abajo sienten más presión que las que están más arriba en el agua, que sería el medio continuo en este caso. Bien. Y después vimos el principio de Arquímedes que nos permite
justamente hablar o pensar en qué es lo que le pasa a un elemento puntual, un elemento sólido, que está en presencia de un fluido, ¿sí? Acuérdense que hasta las semanas, hasta el parcial, nosotros veníamos hablando siempre de objetos y de las fuerzas que sentían. Bueno, ahora si yo tengo un objeto en el seno de un fluido, ese fluido, ¿qué le hace a ese objeto? ¿Le hace alguna fuerza? ¿Cómo la cuantifico esa fuerza? ¿Sí? Y vimos que podía cuantificarse eso de una manera muy sencilla. Primero vimos dos cosas. Vimos primero que el principio de Arquímedes nos permite decir cuál es la dirección que tiene esa fuerza que le hace el fluido al objeto. Y vimos que la dirección es la dirección vertical, ¿sí? Si yo tengo un objeto rodeado de un líquido, a los costados se van a cancelar esas fuerzas que hacen, pero arriba y abajo no, y me va a quedar una fuerza que voy a llamar empuje, y que es hacia arriba. ¿Y qué módulo va a tener esta fuerza? ¿Cuánto va a valer esta fuerza? ¿Cómo la puedo cuantificar? Bueno, esta fuerza se escribe o depende del líquido que tengo, cosa que todos en realidad sabemos que debe ocurrir así. O sea, no es lo mismo meter la cuchara en el dulce de leche que meter la cuchara en el café con leche. Uno sabe que cuesta menos meterla en el café con leche. Quiere decir que la densidad del café con leche tiene que influir en lo que le pasa a la cuchara, ¿sí? Entonces tiene que aparecer de alguna manera. Y vemos que el principio de Arquímedes nos dice que esa fuerza, ¿sí? Ese empuje es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Y acá escribí esto para que recordemos que cuando hablamos de peso hablamos de una fuerza, ¿sí? Que tiene unidades de fuerza. El peso de cualquier cosa es la masa por la gravedad. Si yo quiero escribir la masa de un fluido, va a ser su densidad por el volumen, ¿sí? Por lo que vimos antes de la definición de densidad. Y entonces, el peso del líquido desalojado va a ser la densidad del líquido por la cantidad de volumen que desalojó. Hago ese producto y me da la masa de líquido que se movió cuando yo sumergí o metí el objeto en cuestión. Que seguimos pensando para esto que el objeto sí es un objeto puntual, ¿no? Y bueno, y después lo multiplicamos por la gravedad para tener la fuerza peso, ¿sí? Esto es lo que vimos en resumen la vez pasada. O sea, lo que vimos es este nuevo paradigma de tener un medio continuo, que en general va a ser agua, van a ver que van a ser todos los problemas que van a ser, casi van a ser con agua, y, o con algún tipo de líquido, aceite, etcétera, ¿sí? Pero podría uno hacerlo con gases y con gases cargados, simplemente que se empieza a complicar todo. Y la interacción entre un fluido y un objeto. Y ahora vamos a pasar a algo un poquito más complicado, que es el flujo de un fluido. Y esto parece un trabalenguas, pero bueno, vamos a ir desgranando estos conceptos. Primera cosa, hasta ahora lo que vinimos viendo era simplemente cómo caracterizo al fluido. Ahora, si el fluido se empieza a mover, yo necesito ser capaz de describir el movimiento, ¿sí? Acuérdense que el objetivo, si quieren, de la física es poder predecir qué va a pasar con las cosas, ¿sí? Con todas las cosas. Entonces, si ahora yo estoy ocupada describiendo un fluido, yo lo que quiero saber es qué va a pasar. Por ejemplo, en este caso de esta fuente, yo quiero describir la ecuación de movimiento de este fluido y quiero saber cuánto va a tardar en hacer este recorrido, qué cantidad de líquido va a caer por acá, porque si yo imagínense que lo tengo que recoger en otro lado para volverlo a inyectar, bueno, qué tipo de depósito necesito para que eso entre, etc. Entonces uno quiere hacer eso. Entonces lo que vamos a ver es qué pasa con el movimiento de los fluidos, ¿sí? Bien. Y de todos los fluidos posibles, vamos a achicar un poco nuestra mirada, que si bien puede parecer un problema acotado, de todas maneras tiene muchísimas aplicaciones, que es trabajar con los fluidos ideales.
Entonces, la primera cosa que vamos a decir de estos fluidos es que son incompresibles, es decir, que no cambian su densidad, es decir, que no se pueden apretar más, ¿sí? Si yo pienso que ese líquido, esa sustancia está formada por moléculas, yo no puedo apretarlas más, no puedo cambiarle la densidad, ¿sí? Esta aproximación que puede parecer tan loca, es válida en un montón de medios distintos, ¿sí? Por ahí no es válida para gases, pero para líquidos es válida en un montón de líquidos, y también es válida en un montón de medios espaciales, por ejemplo. Uno puede decir, tengo re pocas partículas en el espacio, porque en el espacio mayormente es vacío, y sin embargo esta aproximación puede valer en muchos casos. Es una aproximación súper útil. Y después vamos a pensar que no hay fricción interna, ¿sí? No hay lo que llamamos la viscosidad. O sea, vamos a pensar que son ideales. Un fluido ideal es que no tiene viscosidad y es incompresible, ¿sí? Esas son las dos características. Para muchísimas situaciones nos va a servir. ¿Eso significa que todos los fluidos son incompresibles? No. Y con eso vamos a poder describir todas las cosas que pasan con los fluidos, no siempre, ¿sí? Fíjense que este sería un fluido muy lindo y por ahí a uno le parece más fácil, y estos son dos fluidos diferentes. Esta es la atmósfera pintada por Van Gogh y este es el humo de un cigarrillo. Y fíjense que hasta las trayectorias que recorren estos elementos son súper complicadas. ¿Cómo describir eso? ¿Cómo encontrar ecuaciones que describan eso? Estos casos son súper complicados y son problemas de lo que se llama la turbulencia, que es uno de los últimos problemas clásicos que la física no ha podido resolver exactamente. O sea, hay cosas que no conocemos de la turbulencia. Es justamente un problema muy difícil de resolver y que depende mucho de condiciones iniciales y de condiciones de contorno. Entonces nosotros mayormente nos vamos a dedicar a ver este tipo de situaciones. Caños, donde suponemos que todo ocurre muy prolijamente, donde no se generan estos vórtices de turbulencia ni nada raro. Si ustedes estuvieran haciendo experimentos, uno también trataría de hacer experimentos en el régimen en el que el fluido se comporta prolijamente. Ese régimen lo llamamos laminar. Y no haríamos o descartaríamos las mediciones, por ejemplo, cuando empieza a salir el agua a salir a borbotones. O sea, por ejemplo, cuando uno abre la canilla, si uno quiere medir la cantidad de agua que sale de la canilla por, no sé, en un minuto, si uno en el momento que la abre muy fuerte y sale un chorro todo desprolijo, esa medición no va a terminar saliendo bien. Entonces uno habitualmente lo que hace, por ejemplo, para algo tan pavo como eso, es abrir, regular que el chorro salga prolijo y ahí empiezo a medir. ¿Está bien? Entonces, de todas maneras, digo, esto es una aproximación, pero es una aproximación súper robusta y que sirve muchísimo. Bien. Entonces, cuando decimos el flujo de un fluido, estamos pensando en el movimiento de un fluido, ¿sí? Que en particular para los fines de esta materia lo vamos a considerar ideal, es decir, incompresible y sin viscosidad. Vamos a definir algunas cosas que más que nada las definimos porque aparecen en muchísimas situaciones y porque están en la base de la teoría, a pesar de que uno después use la teoría libremente. Que son dos conceptos, casi parecen matemáticos, ¿sí? Y son bastante intuitivos para situaciones de flujos ideales como los que vamos a trabajar. Uno es la línea de flujo, ¿sí? Esperen que voy a poder escribir acá. Uno es la línea de flujo. Esperen que corro esto. Uno, entonces, como les decía, es la línea de flujo. ¿Sí? ¿Qué es la línea de flujo? Es el trayecto de una partícula en un fluido en movimiento. Fíjense, abro la canilla, ¿sí? Imagínense la idea de que uno pudiera pintar, ¿sí? O señalar de alguna manera una de las partículas, un globito de agua, ¿sí? ¿Yo qué vería que hacer ese globito? Abrí la canilla, supongamos que ella esperé que salga todo prolijo y empieza a caer, y yo lo empiezo a ver que se va moviendo, ¿sí?
Si pudiera, si a ese globito yo le hubiera puesto una tinta, vería que va dejando una traza, ¿sí? Que es lo que pensamos como la trayectoria de la partícula. Va a ser la línea de flujo, ¿sí? Es el lugar por donde pasó alguna partícula, ¿sí? Y uno puede tener, si el flujo es muy desordenado, puede tener un montón de líneas de flujo muy diferentes. Fíjense, volvamos al dibujo, a la foto que les puse acá. Si yo tengo este fluido súper desordenado, la trayectoria de una partícula puede hacer esto y terminar por acá, y otra partícula que estaba al lado, yo empecé por acá, y termino, por ejemplo, por acá abajo. Y otra que estaba al lado, la puse a andar en el mismo lugar y termina por acá arriba. ¿Sí? Ahora, si el flujo es prolijo, una que está acá, termina acá abajo, y otra que está al lado, la vecina al lado, termina en el mismo lugar, casi al lado. ¿Se ve eso? Se ve que depende mucho del tipo de fluido que tenga, lo que va a ser la trayectoria. Bien. Y la línea de corriente, que es algo también que usamos muchísimo, y lo usamos muchísimo para hacer problemas, es la curva tangente en cualquier punto, es una curva cuya tangente en cualquier punto tiene la dirección de la velocidad del fluido en ese punto. Entonces ahora volvamos para atrás del tratamiento. Primero, la línea de corriente es una línea imaginaria. ¿Qué información tengo? La tengo acá, la puse acá en este dibujito que está abajo, no sé si se ve, porque yo tengo... Fíjense, yo tengo, por ejemplo, ¿sí? Esto es el fluido y por acá iría una partícula, ¿sí? Un globito que yo puse a andar, ¿sí? Un globito de agua pero pintado. Bien, en un punto, ¿sí? Trazo su tangente, me da esta recta. En el punto al lado, trazo la tangente, me da esto, así. Esperen que alguien me está preguntando. Ah, a ver, voy a ver si puedo poner un color. A ver. Díganme si se ve. Ahí. ¿Ahí se ve el lapicito? Bien, genial. Péguenme el grito si no se ve, ¿eh? Bien, entonces digo, me paro acá. Voy a hacer un dibujo. Tengo un elemento de fluido así. Un caño de agua. ¿Sí? Entonces, me paro acá, trazo su tangente, me da esto. Este bicho, este sigue su vida. Un rato más tarde está acá. Trazo su tangente, me da esto. Un rato más tarde está acá, trazo su tangente y me da esto. ¿Sí? Esto que está acá, esto es a tiempo 0, esto puede ser a tiempo 1, este puede ser a tiempo 2. ¿Sí? Esto lo que me va a dar esta curva uniendo todos estos puntos, ¿sí? Es una curva imaginaria. No pasa nada en esa curva, es simplemente una curva que yo formé después de que le tracé en cada puntito la tangente. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá les dicen, a tiempo 0, acá se los hacen de otra manera. Dicen, bueno, agarrás cada punto, tenés un montón de elementos de fluido, y a cada uno le trazás su tangente. Y te da esto, que es la línea de corriente. Ahora, un rato más tarde, vos podés tener otra línea de corriente. ¿Por qué? Porque las partículas se empezaron a mover, el fluido se empezó a mover y ahora hay otra línea de corriente distinta. ¿Sí? Pero lo que tiene de interesante el concepto de línea de corriente es que un poco lleva la información de más o menos qué pasó con los elementos de fluidos que pasaron por ahí. Y si uno en un fluido echa a andar una partícula, ¿sí? A veces se usa mucho en la física experimental, sobre todo en la física de turbulencia y la física de fluidos en general, yo puedo tener una sustancia, un líquido, y le echo partículas, y veo lo que hacen esas partículas. Esas partículas van a ir por la línea de corriente, justamente, me van a dar una idea de lo que es la línea de corriente. ¿Sí? Para nosotros, por el tipo de cuentas que vamos a hacer y el tipo de problemas que vamos a resolver, no son conceptos que sea
sean básicos, pero hay muchas ecuaciones que solo están bien definidas en una línea de corriente, ¿sí? Y entonces se hace importante tenerlo claro qué es esto. Para nosotros, lo más importante del día de hoy es lo que voy a empezar ahora después de esto. ¿Pero por qué les di estas dos definiciones? Bueno, primero porque aparecen mucho en la bibliografía, sobre todo cuando uno lee bibliografía de alguien que hizo algún trabajo, de algún experimento, bueno, está bueno como entender la música de a dónde van estos conceptos. Bien. Entonces ahora vamos a lo más importante. Y me quiero meter con este punto primero, que es la conservación de la masa. Este es un concepto súper importante, y sin embargo, es la primera vez que aparece en la materia, conservación de la masa. Fíjense, nosotros estuvimos hablando de conservaciones. Vimos la conservación de la energía y la conservación del impulso, como herramientas súper importantes. Y vimos además, no solo eso, que la conservación de la energía era una herramienta muy poderosa que nos permitía resolver la dinámica de algunas partículas haciendo cuentas sencillas. Pero nunca hablamos de la conservación de la masa. ¿Y por qué no apareció la conservación de la masa? Porque estábamos en el paradigma del objeto puntual. El objeto puntual no se puede partir, no se puede escindir, ¿sí? Yo tengo un objeto y describo su movimiento y no se me va desintegrando, ¿sí? En la lógica en la que estuvimos trabajando hasta ahora, la masa no podía no conservarse, porque yo empezaba con el problema, no sé, cualquier problema, de alguno de estos que hicimos de energía. Está el esquiador y se tira. Bueno, el tipo no va sacándose ropa por el camino, tirando el casco de manera que tiene menos masa. La hipótesis que nosotros hacemos es que el tipo es un objeto puntual que tiene masa 80 kilos y cuando llega abajo sigue teniendo la misma masa. Pero en los fluidos es bien distinto esto, porque si yo tengo una cantidad de líquido en un caño, podría pasar que la cantidad de líquido que yo tengo no se conserve, ¿sí? De hecho, un montón de situaciones conocemos nosotros donde la cantidad de líquido no se conserva, ¿sí? O para pensar en eso necesitamos tener alguna fuente de líquido mucho más grande, ¿sí? O sea, uno va a bañarse y en algún momento el agua del termotanque se acaba, ¿sí? No se conserva infinitamente. ¿Por qué? Porque justamente no se renueva tan rápido como se gasta, ¿sí? Bien. Ahora, nosotros vamos a trabajar con esta hipótesis y vamos a tratar de escribir qué significa la conservación de la masa en este contexto. Y lo que vamos a ver hoy son dos conservaciones. Y vamos a ver cómo con esas dos conservaciones podemos describir el movimiento y los problemas de fluidos más básicos y más variados. ¿Sí? Bien. Entonces, por eso yo les puse de título esto, conservación de la masa. La masa de un fluido no cambia porque éste se mueva, o sea, el movimiento del fluido no cambia, ¿sí? La cantidad de masa que tengo. Obviamente, esto es válido en un contexto, en un sistema, ¿sí? Porque y en un sistema infinito, obviamente que no es cierto, todo se va perdiendo. Ahora, como nada, por cuestiones históricas y, no sé, porque queremos hacerle la vida más complicada, en los libros, esta ecuación se llama la ecuación de la continuidad, o la ecuación de continuidad. Y uno tiene todo el derecho a preguntarse, ¿la continuidad de qué? ¿Qué es lo que es continuo acá? Porque si yo... Entonces, ¿qué estuvieron viendo hasta ahora? El concepto de continuidad, uno solo hasta ahora puede asimilarlo al concepto de continuidad de funciones. ¿Sí? Unas funciones continuas, derivables, y esas cosas que uno vio. ¿Qué quiere decir en este contexto? Bueno, en este contexto, la ecuación de continuidad en realidad es lo que es una ecuación de conservación de la masa. Tiene este nombre, vivamos con eso, pero tengamos en nuestra cabeza que eso es lo que estamos diciendo. Bien. Entonces ahora vamos a mirar este sistema en el cual en general vamos a trabajar. Y tomémonos un rato para mirarlo. ¿Por qué? Porque
parte de los problemas que, no hoy, pero van a ser la semana que viene en la práctica, y de los problemas que les vamos a pedir que trabajen, todos tienen algún sistema de caños en los cuales hay que hacer este tipo de aproximación. Entonces lo vemos en esto, pero después la clase que viene le van a dar otra vuelta de tuerca en otro tipo de caños. Así que no, lo miramos un poco. Bien. Entonces, vamos a tener un tubo de flujo. Fíjense que está el tubo dibujado y, esperen que no sé si se ve acá donde estoy marcando. Este es un tubo de flujo que vamos a suponer que es muy largo, ¿sí? O sea, por acá está lleno de agua, acá está lleno de agua y acá también. No es que esto es un tapón y esto es un tapón. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? O sea, acá estamos haciendo, es como, imagínense, una manguera infinita y yo agarro y digo, bueno, a ver, empiezo a sacar fotos en un cacho de esa manguera. Y sobre ese cacho hago mis aproximaciones y mis cuentas mientras el agua pasa. ¿Sí? No para nunca de pasar. De alguna manera yo tengo un sistema estacionario. La misma, abrí la canilla, está fluyendo cómodamente y sigue sin parar. ¿Está bien esto? Bien. Entonces, lo que tienen dibujado acá en línea de puntos serían las líneas de flujo. No sé si se ven acá. Estas. ¿Está bien? O sea, el fluido hace este movimiento. No importa, digamos, está en este movimiento. Piensen que está en un plano, que lo tengo, puede estar algo, ¿cómo se llama? Una manguera acostada en el piso, y yo ya abrí, y esto está, el agua está corriendo, ¿sí? Bien. Entonces dice, consideremos este tubo de flujo entre dos secciones transversales estacionarias con área A1 y A2. O sea, tengo la manguera, acá tengo un área, y acá tengo otra distinta, pero que no van variando, ¿sí? No es que uno pone el dedo en la punta de la manguera y lo hace más grande, más chico, más grande, más chico. Uno tiene un área, una sección, y acá tiene otra. ¿Sí? Bien. Y lo que tengo adentro es un fluido que tiene una densidad ρ, única. ¿Sí? Otra vez, lo mismo. Esto no está lleno de un líquido y le meto otro y adentro se me hace una mezcolanza. ¿Está bien? Estaba vacío, empezó a correr agua y ahora vengo a mirar, vengo a hacer esta cuenta justo cuando ya está todo fluyendo bien. ¿Hasta acá estamos o alguien se perdió? ¿Estamos bien? Sí, sí, estamos bien. Bien, bien. Bueno, genial. Entonces, primera cosa, fíjense que yo algunas las fui poniendo en rojo, pero otras no porque ya las habíamos marcado antes. Estamos con un flujo incompresible. Esta es una hipótesis que tomamos siempre. ¿Sí? Tiene una densidad conocida, ¿sí? Y es la misma en todos lados, o sea, no hay burbujas de aire por ahí repartidas. ¿Sí? La masa dm que fluye al tubo por A1 en un tiempo de t es esto. Y ahora vamos a pensar esto. Entonces, fíjense, la masa, ¿sí? Entra una cantidad de masa, ¿sí? por esta rebanadita. ¿Sí? Entonces, la masa, nosotros sabemos, ¿sí? Masa sobre volumen, sabemos que es densidad. Entonces, la masa en general es densidad por volumen. ¿Sí? ¿Qué volumen tiene esta fetita? Es la pregunta. Bueno, el volumen de esta fetita es este número. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Está bien? El volumen va a ser la densidad, que es un número, por el volumen, que es área, ¿sí? El área de la sección, A1, ¿sí? Por esta altura, ¿sí? Esta alturita que está ahí, llamémosla DL, ¿sí? Pero esa DL, ¿sí? Recordemos que espacio sobre tiempo me da la velocidad. Y como yo estoy suponiendo que eso es chiquitito, todo el fluido está pasando más o menos derechito, entonces esta cantidad la puedo escribir como la velocidad que tiene el fluido por ahí por el tiempo transcurrido. ¿Está bien? ¿Volvemos?
¿O está bien para todos? Entonces, fíjense, la cantidad de materia que está atravesando, ¿sí? ¿Cómo se llama? Este disco, digamos, que tiene un área, una sección A y una altura de L, ¿sí? Es esto que tengo acá, ρ por el volumen. Y el volumen lo escribimos de alguna manera que es fácil de medir en las condiciones del problema. Es la sección eficaz, que eso es fácil, yo agarro un calibre y mido el ancho de la manguera, y como es circular, eso me da el diámetro, tengo la sección. Y después tengo que medir esa altura de ese disquito. Y ese disquito lo puedo medir en términos del tiempo transcurrido y la velocidad, esa altura. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bien. Entonces esperen que borro esto porque ya quedó un mamarracho. Entonces, esto ya entendimos de dónde salió, ¿sí? Ya nos convencimos que esta dm era densidad por diferencial de volumen, digamos, ¿sí? Por ese volumencito. Lo llamo diferencial de volumen simplemente para pensar que es ese desafetito. Bueno, y a la salida, ¿qué va a pasar? Y va a pasar la misma historia. Nada más que ahora no va a salir por un disco igual. ¿Por qué? Porque esta manguera se va afinando, ¿sí? Pero otra vez yo lo puedo escribir de esta manera, ¿sí? Ahora, si el flujo es estable, yo no puedo perder masa, ¿sí? La masa total tiene que ser constante. La masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Aunque esto no está entrando ni saliendo de ningún lado, simplemente lo estoy mirando en esto que es como lo que llamamos una superficie de control. Es una parte de la manguera en la que yo miro mis cuentas, ¿sí? Pero es tan buena como cualquier otra. O sea, esto se podría repetir en cualquier lugar de la manguera, salvo en el final. Cuando si yo agarro el final de la manguera, ahí tendría que tener un poco de cuidado, porque si yo agarro muy el final de la manguera, podría estar mirando alguna parte donde acá haya aire en lugar de que la densidad sea toda de la misma cosa. Entonces ahí tendría que tener cuidado, ¿está bien? Pero para los fines prácticos de lo que trabajamos nosotros, nos va a alcanzar decirlo de esta manera. Entonces, las dos masas tienen que ser lo mismo. Es decir, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale. Bien. Lo vuelvo a escribir acá. Fíjense que acá no hice nada. Simplemente recopié lo que traía del otro lado. No agregué nada acá. Y esto es lo que habíamos visto que era la forma de escribir la masa. Y de esto nos queda esto, que es la cuestión de continuidad, que nos dice que el área por la velocidad de entrada es igual al área por la velocidad de salida. Y eso solo ocurre si el fluido es incompresible. Este ejemplo, ¿qué nos dice? Que si yo tengo una cierta área y una cierta velocidad, y achico el agujerito por el que está saliendo, el área la achico, el fluido va a tener que salir más rápido, porque tiene que compensar que se le achicó el área, ¿sí? ¿Qué es lo que uno hace con una manguera? Uno tiene una manguera, y si quiere que el chorro salga mucho más fuerte para regar más lejos, o para molestar a su amigo, novio o novia o quien sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Y achicar un poco cerrar lo más posible la salida de la manguera. ¿Y ahí qué voy a lograr? Que el chorro salga mucho más fuerte, ¿sí? Eso vale porque lo que tengo adentro es agua. Y entonces ese fluido es incompresible. Hay situaciones en las que no vale eso. Por ejemplo, si yo vengo, bueno, ya no lo hacemos más porque no podemos ir a la facultad, pero alguna vez les habrá pasado salir de Ciudad Universitaria, por ejemplo, y uno se topa con, por ejemplo, se agarra Cantilo, y de repente hay un accidente. Entonces, la ruta, ¿sí? En lugar de haber 4 carriles o 5, hay 3. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? Se achica el área, y sin embargo no vamos más rápido nosotros, nos quedamos varados. ¿Por qué? Porque no vale la hipótesis de fluido incompresible con los autos. Sí, los autos no pueden aumentar su velocidad, ¿sí? Sino ¿qué hacen? Se empiezan a apiñar, se apiñan, hasta que se quedan quietos. ¿Por qué? Porque no tienen más lugar donde apiñarse, ¿sí? Si los autos fueran incompresibles, no habría líos de tránsito cuando se afina
la circulación, cuando cambio la cantidad de carriles que tengo. Pero bueno, lamentablemente, si bien uno puede pensar que los autos son un buen, o los autos, la circulación de autos en una autopista podría pensarse como un fluido, hay límites. Por ejemplo, no es un fluido incompresible, y este es un buen ejemplo, ¿sí? Bien. Y justamente la tasa, o sea, el área por la velocidad, es lo que llamamos el caudal. El caudal es justamente la velocidad con la que sale por una dada área, digamos. Y esa es una cantidad que es súper útil para describir qué es lo que está pasando cuando yo estoy llenando, por ejemplo, un balde o lo que sea. ¿Sí? El caudal de líquido me dice con qué velocidad sale y con qué velocidad cruza el área con la que estoy trabajando, ¿sí? Entonces, ese dato, el caudal, va a ser súper importante y el caudal se tiene que conservar, ¿sí? Es otra manera de decir que la masa se conserva. ¿Cuándo se conserva? Cuando yo tengo un fluido incompresible. Si yo no tengo un fluido incompresible, no va a pasar esto, ¿sí? Todos los ejemplos que van a ver ustedes, todo lo que tienen en la guía, en la página, en la parte de hidrodinámica, que es lo que van a empezar a ver a partir de la clase que viene, son todos fluidos incompresibles en general, no hay nada raro, ¿sí? Son todos de este estilo y sirve un montón. Bien. Vamos a empezar con otra conservación, que es súper importante. De las tres conservaciones, de las dos conservaciones que vimos antes, que son conservación del impulso y conservación de la energía, vamos a trabajar solo con la conservación de la energía en fluidos, aunque se puede escribir la conservación del impulso. Lo que pasa es que matemáticamente escribir la conservación del impulso en fluidos es mucho más complicado y hay que tener herramientas de análisis matemático más elevadas, entonces no lo vamos a trabajar nosotros, pero en realidad, para describir un fluido adecuadamente, uno tiene que tener las tres ecuaciones, la conservación de la masa, del impulso y de la energía. Nosotros vamos a resolver problemas simplificados en los que con la conservación de la energía y la conservación de la masa vamos a conocer todo. Y vamos a poder describir completamente el fluido, ¿sí? Bien. Entonces ahora, antes de que nos vayamos al recreo, quiero que hagamos este juego, y después vamos a discutir y hablar de Bernoulli, de Souley y todo, y vamos a volver a pensar en este problema, ¿sí? Entonces, la idea, no sé si alguna vez lo hicieron, por ahí sí lo hicieron alguna vez, es uno tiene dos globos más o menos iguales, ¿sí? Inflados con el mismo aire adentro, ¿sí? Y vamos a soplar entre medio de ellos, ¿sí? De la manera más linda que uno pueda. Ahora, en un rato vamos a ver un video, vamos a tratar de que el fluido pase en el medio, lo más prolijo posible y todo. La pregunta es, ¿qué es lo que pasa con los globos, con estos dos globos? ¿Se enteran de que yo estoy soplando? Y si se enteran, ¿cómo se enteran? ¿Se acercan, se alejan, empiezan a girar? ¿Qué les pasa? ¿Alguno tiene alguna hipótesis? Por ahí alguno ya lo hizo, ya sabe qué es lo que pasa, ¿sí? Antes de soplar pasa esto, ¿sí? Tengo presión de los dos lados, un fluido que está quieto, del otro lado tengo presión y un fluido que está quieto el aire, y de repente acá empiezo a soplar. Y la pregunta es, ¿qué pasa acá? ¿Pasa esto o pasa aquello? ¿Sí? Ese es el objetivo de la pregunta que les hago. Bien. Entonces vamos a ver el video y después les dejo que vayamos al break. Esperen que... ¿Se ve bien el video? Esperen que no se está grabando. ¿Se ve? Bien.
El avanzo, porque ya se imaginan cómo hacer eso, ¿no? Bueno, y acá la idea es usar eso como para tener un fluido más o menos laminar. ¿Qué pasa cuando entonces aplicamos el fluido? Cuando uno sopla, se van a acercar, ¿sí? Hay un montón de otros videos. Lo que pasa es que los otros son súper largos, porque están muy hechos para niños. Pero la idea es que cuando uno sopla entre medio de los dos globos, los globos se acercan. Y la pregunta es ¿por qué se acercan? Si yo soplé, ¿cómo es que termino generando una situación en la que los globos se acercan? ¿Sí? Bueno, ahí está metida la mecánica de fluidos. ¿De qué fluidos? Del fluido del aire que circunda los globos, y cuando yo soplo, pongo en movimiento ese fluido que antes estaba más o menos quieto, ¿sí? O sea, le imprimo una velocidad. Y ahora vamos a ver una ecuación que nos permite hacer aparecer esa velocidad, y entonces vamos a entender por qué el resultado de este experimento. ¿Está bien?